Buenas noches, le damos la bienvenida a cada uno. Les recordamos que la luz de la palabra de Dios termina con las tinieblas de la humanidad. Hoy vamos a continuar con la discusión de la octava semana, la segunda parte, y vamos a ver Génesis desde el capítulo 44 hasta el capítulo 50. Voy a compartirles la presentación. Bueno, eso es lo que acabo de decirles. Y mientras tanto, entonces voy a pedirle a Johnny David que nos dirija en oración, por favor. Sí, Señor. Padre Santo, llegamos a ti a través de tu Hijo Jesús esta noche. Te pido que me perdones todos mis pecados con la sangre preciosa de tu Hijo Jesús, que nos ayudes a hacer tu voluntad día tras día. Desde que nos levantamos, podamos siempre humillarnos ante ti y seguirte de corazón, Padre, por favor. Te lo ruego. Bendice ese estudio que vamos a tener ahora de Génesis, del proyecto de vida, Padre. Dale sabiduría, llena con tu Espíritu Santo a mi papá y a todos los que vamos a estar aquí también, llénanos con tu Espíritu Santo, que podamos entender tu palabra, ponerla en práctica, escucharte y seguirte, por favor, Dios, te lo ruego. También te ruego que nos libres de cualquier contratiempo, cualquier problema técnico, cualquier problema que haya, que nos libres de eso, Padre. Aparte del enemigo, cada uno de nosotros, bien Señor, te lo suplico, y que tu Hijo Jesucristo sea glorificado en esta noche, Padre, y que bendigas a los que van a unirse, los que van a estar, ya sea en Zoom o en Facebook, te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, ¿cómo llamaron el capítulo 44? Este, eh, ¿Alguno le puso un nombre al capítulo 44? ¿Recuerdan que habían ido en el capítulo 43, habían llevado a Benjamín? ¿Ok? Entonces, ya cuando se iban, José hizo algo que con ellos. ¿Quién recuerda qué fue lo que hizo José con ellos? Sí, ajá. Susan, Que escondió la copa ajá, ¿dónde la escondió? en uno del costal del menor, Ajá, ¿y cómo se llamaba el menor? de Benjamín. Benjamín, exactamente. Entonces, eh, esto es un gran problema para ellos porque José, los hermanos de José le habían dicho al papá que si se llevaban a Benjamín, ellos lo traerían, ¿verdad? Entonces, por eso ahora como encuentran la copa de José en el costal de Benjamín, tienen un gran problema. ¿Quién se responsabiliza? ¿Quién se responsabiliza? No tengo que conectarme aquí, Perdón, Cristina. pero Cristina ya está conectada. Está conectada como de parte de la iglesia. ajá, Sí, 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 ya está aquí. Sí, Sí. como estás utilizando el navegador, ¿cómo se llama? De bueno, Chrome, seguro. bueno, Chrome, sí, creo. Ese es el que utilizas, el de dando una mano. Ah, sí, se me ha olvidado. y no me Entonces, supe meter por el otro lado. luego yo le explico, quédese con esto, no hay ningún problema. Sí, Bueno, está bien. ajá. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Amén. Entonces, ¿quién se responsabiliza cuando José los manda a llamar? ¿Quién es el que se responsabiliza? Judá. Exactamente. Con permiso un momentito. Listo. ¿Qué es cómo se responsabiliza Judá? eh,
¿De qué forma? Mm, ¿Cómo lo hace? Diciendo que él se queda como Ajá. esclavo en lugar del hermano. Exacto. Ustedes pueden ver que hay un cambio en Judá, ¿verdad? Bueno, en los hermanos de José hay un cambio. ¿Cuál cambio pueden ver? Si comparamos esto con Génesis 37, cuando ellos primero iban a matar a José y luego de que después que lo iban a matar decidieron venderlo. Ahora, ¿cómo ven a Judá y a los hermanos? Ya no tenía esa maldad en su corazón, porque Eh, prefería, él estaba como dando la vida de él por el hermano. exacto. Ha Y cambiado. Ujú, sí, sí, que me llama la atención porque él ahí es el que ofrece su vida en esclavitud por el hermano. Y años adelante de él viene Jesucristo que también da la vida por la humanidad. así es correcto. Quiero recordarles que en Génesis capítulo 40, no, perdón, sí, para ver, Génesis capítulo 40, no, en Génesis capítulo 38, entre Génesis 37 y 39 está el capítulo 38 que parece que no tiene nada que ver, porque ¿de quién habla en el capítulo 38? De Tamar y Judá. Exacto. Entonces quiero recordarles que José, que aparece en el capítulo 37 y luego aparece del 39 hasta el 50 de Génesis, la vida de él, ¿cuál vida nos recuerda? La de Jesús. La de Jesús, exactamente. Este, pero Jesús físicamente, ¿de cuál tribu iba a venir? De Judá. De De Judá. Judá. Exacto. Entonces, pareciera como que el Espíritu Santo pone el capítulo 38 aquí en Génesis. Uno lee el capítulo 37, es cuando venden a José, y de repente empiezan a hablar de Judá en el capítulo 38. Y luego en el capítulo 39 otra vez sigue hablando de José. Es como diciendo, este, Jesús, la vida de José va a ser o representa la vida de Jesús, pero Jesús no viene de José, viene de Judá. Y por eso es que aparece ahí el capítulo 38 de cómo Judá llega a tener este hijo eh, por medio de Tamar, que era su nuera, él no sabía que era la nuera, pero así llega a tener ese hijo que se llama Sara con Z, que significa brecha, porque la mujer cuando dio a luz, la partera dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y por eso le dejaron el nombre Fares. Y Fares es uno de los hombres de los cuales viene Cristo. Aquí vemos otra vez a Judá con una actitud ya diferente. ¿Qué piensan ustedes que hizo? Pues, quisiera preguntarle a don Agustín, ¿qué piensa usted que hizo que los hermanos o Judá y los hermanos cambiaran y ya no fueran iguales al capítulo 37? ¿Qué piensa don Agustín o doña Ruth? ¿Por qué piensan ustedes que ahora Judá es diferente? Bueno, una pregunta, don Agustín. ¿Cómo es Judá ahora? ¿Es mejor aquí en el capítulo 44 o en el capítulo 37? No, ya aquí ha mejorado, ¿no? Ok, ¿qué piensan? Eso es solo una opinión personal. De acuerdo, bueno, lo que dice la Biblia, ¿qué piensan ustedes que hizo que Judá y los hermanos cambiaran tanto? El comportamiento de José. Ajá, bueno, sí, eso ayudó. El hambre que había, el Que hambre, tuvieron hijos. Ajá, tuvieron hijos también, el hambre que hubo, todas esas fueron circunstancias Este, que fueron cambiando las vidas de ellos. Sí, Cristina. sí, también puede ser
el dolor, el gran dolor que le causaron al papá y ver al papá sufriendo tanto por lo que pasó, que ellos se sintieron tan mal que eso tal vez fue lo que también nos hizo cambiar. Exacto. Así también muchas veces las circunstancias de nuestra vida pueden cambiarnos y pueden hacernos mejores a nosotros. El salmista dijo en el Salmo 119, bueno me es haber sido humillado porque aprendí tus estatutos. Más o menos algo así lo que dice. Y luego otro versículo dice en el Salmo 119, dice que algo así, que antes de padecer, descarriado andaba. Más o menos, no lo estoy diciendo literalmente, pero esa es la idea. Antes de sufrir, descarriado andaba. Entonces, en muchas ocasiones Dios usa las circunstancias para transformarnos y en ese cambio de las circunstancias, nosotros tenemos que recordar que es la gracia de Dios la que nos puede fortalecer para atravesar esos momentos difíciles y en lugar de amargarnos, en lugar de apartarnos de Dios, en lugar de enojarnos con Dios, que mejor nosotros tengamos a Dios como nuestro pastor, como nuestra roca, como el Dios que todo lo puede y todo lo controla y que tiene un propósito para nosotros. Amén. Amén. Bien, ahora seguimos con el capítulo 45. Bueno, esta actitud de Judá del capítulo 44 me gusta demasiado porque nos habla de una actitud humilde. Ya las excusas ya no existen porque por ejemplo, voy a regresar al 44. Vean el capítulo 44. Versículo 16. Entonces voy a pedirle a Susan que nos lean ese versículo 16. Génesis 44, 16. 4, 16. Oh, ajá. Susan, ¿me escucha? Vamos a ver, entonces tal vez Cindy. Con mucho gusto. Ajá. Entonces dijo Judá, ¿qué podemos decir a mi señor? ¿Qué podemos hablar y cómo nos justificaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de sus siervos, así que somos esclavos de mi señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrada la copa. Ahora, vamos a ver a quién más le puedo preguntar. Johnny David. Verdaderamente ellos Benjamín había robado la copa de José. No, No. Ok, pero vean que aquí no tiene excusa, o sea, no tratan de defenderse. Ellos ahora ya se sienten humillados y ellos posiblemente ellos están, ¿cómo se llama? Sintiendo que todo esto es consecuencia de qué, posiblemente. De la de, maldad. Ay, de sus pecados, de lo que han hecho en el pasado con José, con todos los Ex- engaños al papá, todo. Exactamente, eso es lo que ellos están sintiendo. Entonces ya están cansados de justificarse. Y este punto, en muchas ocasiones, Dios quiere que nosotros lleguemos, porque Dios no perdona excusas. ¿Qué es lo que Dios perdona? pecado. Arrepentir. Exacto, Bueno. pecados. Sí, perdona pecados. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. El que se humilla, que hermana Ruth, según la Biblia, cuando la Biblia dice que una persona se humilla, ¿qué hace Dios con esa persona que se humilla? Lo exalta, lo enaltece. Exactamente. Bien, entonces igual nosotros tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Aquí Judá se está humillando. Ya
Ya no es el mismo Judá astuto de antes que hacía lo que quería y no le importaban las consecuencias. Ya él ahora es una persona más madura. Y ojalá que usted y yo también, a través de los años, podamos ir madurando, ¿verdad? No pudriéndonos, madurándonos. No, nos pudrimos cuando nos amargamos. Vamos al capítulo 45. ¿Qué sucede en el capítulo 45? José se revela a sus hermanos. Exactamente. Muy bien, entonces este capítulo es muy emotivo. De estos dos capítulos, la actitud de José con sus hermanos, ¿cuál podría ser un versículo que resume lo que José sentía a sus hermanos? ¿Cuál podría ser un versículo ahí en el capítulo 45 que podría resumir la actitud de José con sus hermanos? El 5. Ok, muy bien, sí, puede leérnoslo, Cristina. Ahora pues, no se entristezca ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Así nosotros tenemos que recordar que no tenemos que tomar las cosas personales, ¿verdad? No tenemos que tomar las cosas a pecho, como dicen, o no nos tenemos que dar por aludidos. Generalmente, cuando nos damos por aludidos y sentimos que la gente la tiene contra nosotros, quizás a veces podemos sentir que Dios la tiene contra nosotros. Muchas veces esto es la sabiduría terrenal, porque la Biblia nos dice en el libro de Santiago que si tenéis contención en vuestro corazón, esa contención es ambición personal, es que nuestro yo está vivo y vemos las cosas de acuerdo a nuestro yo. Dígame una cosa, ok, los hermanos de José sufrieron. Cindy, Señor. ¿usted cree que José para este tiempo en su vida ha sufrido? Sí, claro. Ok, ahora, vamos a ver a otra persona ahora, Susan. Sí, José ha sufrido, pero ¿cuál ha sido la actitud de José en medio de todos estos sufrimientos? Creo que en el versículo 5 como que ahí lo explica en el sentido que él lo veía como que Dios trabajó todo para bien, digamos, que todo lo que pasó, aunque por eso le decía a ellos, para preservación de vida, me envió Dios delante de vosotros. O sea que, y dice en el 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Entonces, siempre lo tomó o sea, aunque eran dificultades, confió en Dios sabiendo que Dios tenía un propósito. Entonces él sabía que todo lo malo que le pasó era porque Dios tenía control y tenía un propósito para eso. Amén, amén. Exactamente. Y ahora nos tenemos que preguntar a nosotros mismos si podemos ver las cosas de esta forma. Aún las cosas duras que Dios ha permitido en nuestras vidas, si podemos ver la mano de Dios con un plan, haciendo que las cosas que nos sucedan se conviertan para bien en nuestra vida. Es una pregunta que no me tienen que responder, Amén. pero que tenemos que respondernos delante de Dios, ¿verdad? Y poder tener esa perspectiva. José seguro tenía puesta la mirada posiblemente en sus sueños y sabía que un día se iban a cumplir. Esos sueños eran palabra de Dios en ese momento. Y aunque las circunstancias le decían a José que nada de eso se iba a cumplir, José siguió confiando en Dios y en su palabra. Igual tenemos que ser nosotros. Aunque el mundo y las circunstancias nos digan que la palabra de Dios no se va a cumplir, nosotros tenemos que confiar que sí se va a cumplir en el momento de Dios. Amén. Yo, Ajá, sí. es que en el versículo 1, 45:1, me gusta mucho la actitud de José, cómo él seguía protegiendo a los hermanos.
porque ahí donde, bueno, la última prueba que yo veo que le hizo a los hermanos fue esa con Benjamín, y ahí él se dio cuenta que de verdad ellos habían cambiado, Ujú. y ahí es donde ya no aguantó. Y en el versículo 1 dice que él hace salir a todos los siervos, a todos los que estaban ahí, los Ujú. hace salir para hablar con los hermanos. Entonces yo veo que esa actitud de él, qué bonita, porque él protegió a los hermanos, porque él no quería que nadie fuera de ellos supiera que lo que le hicieron los hermanos, porque él les iba a decir, yo soy José, el que ustedes me vendieron. Entonces los protegió de eso, porque imagínense que si los egipcios hubieran escuchado eso, hubieran dicho, ¿qué clase de hermano, qué clase de familia nos va a traer aquí o qué? ¿Ves? Entonces, qué bonito cómo él sigue protegiéndolos a ellos para que nadie hable mal de ellos o piensen mal. No los expuso. Sí, qué Ajá. bueno, no había visto eso, excelente observación, muy bueno y muy buena enseñanza también para nosotros. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que alguno te oyere y tu infamia no se pueda reparar, dice un proverbio. Entonces sí, nuestros problemas debemos de tratarlos con las personas involucradas nada más. Pero a veces lo que pasa es que nuestros problemas se los decimos a todos, menos a las personas involucradas, y ahí es donde entonces nos amargamos a otros porque no conocen todo el contexto y el problema no se resuelve, más bien se puede hacer peor. Bien, entonces ¿qué hace entonces José ahora con una vez que se revela con sus hermanos? Según el capítulo 45. Mientras Les da está, de todo. sí, Susan, No, que les da de todo. ajá, ¿y a quién manda a llamar? Manda a ser el papá. A Jacob. Exacto, exactamente. Johnny David, ¿usted puede ver un momentito el Facebook de la iglesia? Por favor. Sí, señor. Ajá. Veo que hay 5 personas conectadas. Nos manda saludos es Laura Chávez, Rebeca Ramírez, Lisette Castro y interactuaron, un momento interactuó Lisette Castro y bueno, ellas, las mismas personas que acaba de mencionar. Ok, muchas gracias. Saludos a los que están también en Facebook y los que están aquí en Zoom. Bendiciones para todos nosotros. Recordemos que la luz de la palabra de Dios alumbra las tinieblas de la humanidad y por eso nosotros necesitamos estudiar toda la Biblia. No solo el Salmo 23 es inspirado por Dios, es toda la Biblia. No solo el Salmo 91 es inspirado por Dios, es toda la Biblia. Entonces, por eso hemos empezado este peregrinaje que dura 5 años, que vamos a tratar de hacerlo en 5 años. ¿Por qué? Porque toda la Biblia es inspirada por Dios y necesitamos estudiarla y al estudiarla, su luz va a alumbrar nuestras tinieblas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, sigamos estudiando la palabra de Dios. Hoy, gracias a Dios, terminamos el libro de Génesis. Ya nos faltan solo 65 libros. Así que entonces, de hoy en 8, empezamos con la lección 1 del libro de Éxodo. Están en la página 48, 49 y llega hasta la página 53, 54. Esa es la tarea para la próxima semana, si Dios nos permite. Ya vamos a empezar Éxodo y entonces podemos invitar a otros a unirse con nosotros. Así dentro de 5 años, cuando volvemos a empezar, esta persona que empezó en Éxodo con nosotros hará Génesis y ya habrá terminado todo la Biblia. Ahora entonces, cuando Jacob ve que que sus hijos le dicen, ¿cuál es la noticia que sus hijos le dan a Jacob? Vamos a ver si, aquí le pregunto. Sander, según Génesis 45, versículo
26. ¿Cuál es la noticia que los hermanos de José le dan a Jacob? Le dieron la gran noticia que su hijo José estaba vivo. Exacto. Según el versículo 27, ¿cómo se sintió? Según el versículo 26, ¿cómo se sintió Jacob? Tenía su corazón, se afligió porque no les creía. Exacto, exactamente. Pero según el versículo 27, ¿qué pasó? O sea, ahí el 17 dice que ellos le contaron todas las palabras de José y que lo que él había hablado con ellos. Y Jacob, viendo todo esto, los carros de José, para llevarlo, su espíritu volvió a revivir. Exacto. Es como No, que, ya, como que resucitó, ¿verdad? sí, como que resucitó, me imagino la aflicción que tenía él, ¿verdad? Desde que lo perdió hasta el día de ese momento, bueno, fueron bastantes años, ¿verdad? Claro, claro que Vaya sí. muy afligido en ese aspecto, yo pienso yo, y acontece en nuestra vida también espiritual, como tiene que ser también. Muchas veces nos Exacto. afligimos por cosas y pasan los años y los años y los años y nunca vemos como una salida, pero lamentablemente muchas veces somos nosotros mismos que nos encerramos en nosotros mismos. Exacto. Y según el versículo 28, ¿cómo termina toda la aflicción de Jacob con respecto a este tema de su hijo José? Según el versículo 28. Perdón, mi hermano, perdón, disculpe, ¿puedo saber la pregunta? Según el versículo 28, ¿cómo Jacob termina con esta situación de su sufrimiento con José? Génesis 45, versículo 28. Que él se fue para donde Josué. No, pero vea el 28. Léalo primero. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes de que yo muera. Entonces, según solo ese versículo, ¿qué palabra hace que termine las aflicciones de él con respecto a José? ¿Qué Que palabra? él, perdón, Sí, ¿qué palabrita dice ahí? Basta. Basta, exactamente. gracias mi hermano, basta, sí, ya Basta, basta. sí. Hasta aquí, dijo, ya basta, ya es mucho tiempo estar afligido, seguro. Pienso que esa Es, palabra basta lo asume como que ya era mucho estar tiempo en ese tiempo muy afligido y todo eso, y ya saber claramente que su hijo estaba vivo. Amén. ¿Y quién está vivo? Lo cual, o José, sea, su hijo, ajá, en ese José. tiempo. Y hoy día, ¿quién está vivo? Jesús está Jesucristo, vivo. Jesús, ¿verdad? exactamente. Igual hay aflicciones a las cuales podemos decir basta. Jesús vive. Amén. Tenemos que terminar con olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante. Amén. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Algunos tienen que decir basta. Tal vez usted está sufriendo y tiene años de estar sufriendo. Llega el momento que usted tiene que recordar Cristo está vivo y usted decir basta. Ya, ya no más. Ya no más. Él vive. Él tiene un propósito. Pronto lo voy a ver. Sí, Ahí. hermano, y aquí uno, Sí. uno se echa de ver algo, que uno por cualquier cosa que pierde o uno se aflige. Ujú, Imagínese lo que es el hijo estaba, para Jacob estaba perdido, estaba muerto, ujú, y que le digan que está vivo y ujú. poderlo ver cara a cara, es ya, como dice, me puedo morir tranquilo, Exacto. porque que mi hijo vive. Es como cuando a uno se le perdió algo ahí de valor y de un pronto a otro dice, mira, me lo encontré. Qué alegría siente uno, ¿verdad? Amén. Así De algo es. de valor material. Imagínense Ujú. en ese caso ya un hijo. Entonces él puede decir, ya también ahí basta, ya puedo descansar. Y eso es lo que nosotros teníamos que, con la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y puede ser que usted hoy diga, yo no le puedo decir basta a mi sufrimiento porque el sufrimiento mío está latente. Entonces oiga la voz de Dios. Bástate, bástate mi gracia. Gracias. Que mi Amén. poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Es interesante esa palabrita, basta. Cuando hay veces que Dios nos dice esa palabrita, ¿verdad? Subrayarla. Sí, 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 sí.
Cuando Moisés le dice al final de su vida, Dios, déjame ver la tierra. Y le dice Dios, Ujú. basta, Basta. no me hables más Ujú. de ese asunto. Wow. Sí, entonces eso ahorita lo vamos a ver cuando lleguemos a, creo que eso está en Deuteronomio. Cuando lleguemos a Deuteronomio vamos a ver eso. Bien, así que Sí. entonces recuerde que la gracia de Dios es suficiente. José lo experimentó sin conocer tanto de Dios. Ujú. Él pudo ver que la gracia de Dios le sostuvo en la familia, le sostuvo como, ¿dónde trabajó él? En Génesis 39, En el caso de Potifar, en la casa de Potifar. De Ujú. la casa de Potifar lo enviaron ¿a dónde? a la A cárcel. la cárcel, Ajá, y ¿quién lo sostuvo ahí en la cárcel? Dios. Dios. Él seguía Ujú. prosperando, no importa dónde estuviera, Ujú. seguía prosperando, ¿verdad? Y ya cuando lo sacaron de la cárcel, entonces él prosperó. ¿Cómo? Cuando Faraón, él le contó, le explicó los sueños a Faraón, ¿cómo prosperó José? ¿De qué puesto tuvo? Lo pusieron de gobernante de todo, Ujú. Exacto. ¿De quién? ¿De dónde era gobernante? de todo Egipto. Egipto. Exacto. Recuerden que Egipto era la potencia mundial en ese momento. Toda la tierra. Es la primera potencia mundial de la que la Biblia nos habla. Y José prácticamente, bueno, es el segundo, pero él mismo le dice a Jacob, a su papá, le dice más adelante, Dios me ha puesto como padre de Faraón. Oiga, Ujú. es, Mm. increíble. Muy bien, Este, entonces, sí, es Cristina, que quería decir algo del versículo 24. ok. Cuando Dice José así, le dice, voy a leerlo. Luego bueno, despidió a sus hermanos y cuando se iba les dijo, no riñan en el camino. Sí, díganos. sí, es que me llamó la atención porque que José le dijera, no riñan en el camino, es porque él sabía que cuando ellos llegaban donde el papá a decirle, José está vivo, entonces tenían que contarle la verdad, Ujú, que por qué está vivo, entonces él sabía que en el camino iban a estar peleando, Rubén, ve, yo les dije que no sí, lo mataran, y el Así, otro que lo vendieran, y entonces sí, iban a ir en un puro pleito y ver ajá, cómo le contaban al papá, y entonces eso es como a veces también decir la verdad, uno puede traer conflictos y da mucho temor, pero tenemos que enfrentar y ser valientes a la hora de uno de verdad decir la verdad de algo, ¿verdad? Y no culpar a otros. No amén. decir, es que yo hice esto porque es que usted, es que el Ujú, otro, sino enfrentar y asumir nuestros propios errores. amén. Y, y, y entonces me dio gracia eso, que él les dice, no riñan. Es porque Ujú. imagínense esos donde iban ahí para donde el papá. Sí, es cierto. Buenísimo. Bien, recuerden, y quizás en algún momento, o tal vez en este momento, hay una persona judía en Facebook o que en algún momento escucha la grabación. Esto que los hermanos de José, que ustedes conocen en el Torá, conocen lo que los hermanos de José hicieron con José, es lo que ustedes hicieron con el Señor Jesucristo. Y peor, que ustedes lo crucificaron en verdad. Y esto que les pasó a los hermanos de José, que luego se dieron cuenta que José era el Señor de Egipto, eso es lo que ustedes van a ver cuando todo el pueblo de Israel se convierta. Y todo el pueblo de Israel se va a convertir cuando el Mesías venga por segunda vez. Primero va a venir por la iglesia y 7 años después, para sellar la profecía, vendrá el Mesías. Y entonces ustedes se darán cuenta que el que ustedes vendieron es el rey, es el Señor de la tierra, es el rey de reyes y Señor de señores, y todo Israel que esté vivo en ese momento va a ser salvo. Aquí tenemos un cuadro en pequeñito del futuro del pueblo de Israel. Aquí está empezando el pueblo de Israel y así va a terminar o va a empezar como una nación convertida. Muy bien, vamos a continuar ahora con el capítulo 46. Vamos a ver el orden de nacimiento de los hijos de Jacob, porque la otra vez puse la presentación
y me ocurrieron unos errores. Entonces, ustedes me van a ayudar. Está ahí en Génesis capítulo 46. Está en el versículo 8. Ahí empieza. ¿Cuál es, quién es la primera mujer de Jacob que tuvo hijos? Lea. Lea, exactamente. Muy bien. ¿Y cuál fue el primer hijo que ella tuvo? Rubén. Rubén, muy bien. Ahí está. Rubén nació en 1921 antes de Cristo. Ok, seguimos. ¿Quién fue la que tuvo el segundo hijo? Porque recordemos que Jacob, ¿cuántas esposas tenía? Dos y Do- las dos Ajá. ¿Y las dos qué? criadas, Ajá, exactamente. Entonces en total eran cuatro. cuatro mujeres, ¿verdad? Dos esposas y dos concubinas. Entonces, ¿quién es la persona que tiene el segundo hijo? No, es la sierva de Ahí está, Lea. en Génesis 46:8, ¿verdad? Sigue en el versículo 10, nos dice, ¿quién es el segundo hijo? Ajá, Simeón. ¿Quién respondió? Yo, perdón. Ah, ok, muy bien, Ujú. excelente, es Simeón. ¿Hijo de quién entonces? ¿De qué mujer? Lea. Lea, exactamente. ¿Quién, A ver, que en el versículo 11 nos habla del tercer hijo? ¿Quién es? Levi. Leví, exacto, hijo de Lea. Lea, exactamente. Y entonces Lea tiene el cuarto hijo, ¿quién es? Judá. 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 Ujú. Recuerden que ¿a quién amaba Jacob? A José. De las mujeres, ¿a quién amaba? A Raquel. Sí, a Raquel. A Raquel. Pero, ¿qué pasó con Raquel físicamente en cuanto a hijos? Era Y era estéril. estéril. Ok. ¿Y por qué? ¿Cuál es una de las razones que Dios le dio hijos a Lea? Porque era la despreciada. Exacto. Cuando Dios vio que Lea era Exacto. menospreciada, pareciera como Ujú, que no era tan bonita como era Raquel y que la ujú. menospreciaban, entonces Dios le bendice con 4 hijos. Y al final de estos 4 hijos, el cuarto hijo, Judá, ¿qué significaba? ¿Qué significa Judá? Mm, Vamos a ver, ¿qué significa Judá? mm, espera. Alabado. Alabanza. Sí, Mm, significa alabanza. Y ella dijo, esta vez alabaré a Jehová, porque Dios le dio mm, un cuarto hijo, ¿verdad? Entonces al principio, cuando tuvo Rubén, he aquí un hijo, eso es lo que significa Rubén. Entonces, como diciendo, vean, Dios me ha bendecido, aunque yo mm, era despreciada, Dios me ha bendecido, ¿verdad? Entonces, y los otros hijos sus nombres tienen ese significado de que ella tenía esperanzas de llegar a ser como una mujer preferida para Jacob, pero por último ella alaba a Jehová. Luego, este, eh, Lea, vamos a ver, tiene, vamos a ver, luego en orden de nacimiento hay una de las siervas que tiene hijos, porque Raquel le dijo a Jacob, dame hijos o me muero. Entonces Jacob se enojó y entonces ella le dio esa salida que ella le daba a Bila, ¿verdad? Y mm. entonces Bila, ¿qué hijo tuvo? Según, vamos a ver, eh, Adán. ah, perdón, Dan. no te- Dan. Dan, Dan, Dan. sí, Dan, exacto. Recuerda que Rubén se metió con una de las mujeres de Jacob, con una de las Ujú. concubinas. ¿Alguien recuerda quién era?
con quien se metió. Era Silpa, ¿no? Era ¿Con Silpa. él? ¿Con alguna de ellas? Mira, Sí, fue con una de ellas, Eh, pero no me ay, ya. acuerdo en este momento con quién era. Vamos a ver si Mm, lo encuentro. con Vila, fue Ah, con Vila. ok, entonces es algo muy sensible, ¿verdad? Porque era la sierva de la mujer que más quería Jacob. Y Rubén se metió con ella, ¿verdad? Bueno, bien, pero Dan es hijo de Bila, pero el papá de Dan, ¿quién es? Jacob, Jacob, muy bien. Jacob, Sí, muy bien. Y Bila tiene otro hijo, ¿cómo se llama? Neftalí. Muy bien, Neftalí. Estos son dos hijos de Raquel por medio de Bila, ¿verdad? Ya llevamos Ujú. aquí, llevamos ya aquí 6 hijos. Luego entonces, Silpa, cuando Lea dejó de dar a luz y vio que Raquel le dio a Bila a Jacob, entonces Lea le da a Silpa a Jacob para seguir teniendo hijos. ¿Cuál es el hijo que Lea tiene por medio de Silpa? Gad, Gad, muy bien, excelente. ¿Y cuál es el otro hijo? Aser. Aser, muy bien. Entonces, ahí ya llevamos 8 hijos, ¿verdad? Y no Sí. falta, para Lea, no falta Isaacar y Zabulón. Sí, nada Sí, más que pero no. lo estamos haciendo en el orden de que nacieron. Ah, perdón, perdón. No, no, está bien. Ahora sigue Lea otra vez. Ujú. ¿Y cuáles son los hijos de Lea? Isaacar y Saulón. Isaacar y Zabulón, exactamente. Entonces ahí vemos, ya llevan 4, 6, 8, 10 hijos, ¿verdad? Yes. Y Ajá. entonces Dios se acuerda de quién. De Raquel. Raquel. Ok. Y entonces Raquel Tenía José. tiene un hijo. ¿Quién es? José. José. José, muy bien. Y luego, bueno, José nació en 1914 antes de Cristo. Quiere decir que en 7 años nacieron estos 11 hijos. Desde 1921 a 1914, ¿verdad? Vienen de atrás para adelante los años, ¿verdad? Hasta llegar el año 0, por así decirlo. Después de que nació Cristo, los años se cuentan 1, 2, 3, van sumando, ¿verdad? Entonces, Mm, en 7 años, todos estos hijos estaban ya en esa casa. Era Wow. era un alboroto, todos los hijos ahí llorando y peleando y todo eso, ¿verdad? Una Y luego, marimba. ¿ah? Era una Perdón, marimba. era una marimba, sí. Y el último hijo que tuvo Raquel, Benjamín. 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 ¿Qué significa Benjamín? de mi diestra. Sí, hijo de mi diestra. En un sentido, Jacob como que se iba a apoyar en Benjamín. Y eso lo vimos la vez pasada. Uno tiene que aprender a apoyarse en Dios, ¿verdad? Está bien, a veces nos apoyamos en alguna persona y todo, pero nuestro apoyo verdadero debe ser en Dios. Ahora va a tener un problema, o Jacob tuvo un problema que ya casi pierde a Benjamín, ¿verdad? Pero en ese momento, cuando supo que tenía que enviar a Benjamín, Jacob tomó la decisión, si debe ser cuidado de mis hijos, que lo sea. O sea, ahí dejó su bastón, por así decirlo. Y Benjamín fue, ¿verdad? Él no supo lo que pasó allá, pero casi lo pierde. Pero recibió una noticia mejor. No solo regresaron con Benjamín, sino que José, su hijo, vivía. Apóyese en Dios. Deje cualquier bastón, por así decirlo, espiritual que usted tenga y haga como hizo José. Apóyese en el pastor de Israel, en el Dios Todopoderoso. Él puede sostener. Usted puede caminar con él como caminó Abraham, Isaac y Jacob. Muy bien, Amén. en el capítulo 4. Sí, Johnny. No, que nada más por confirmar, bueno, en cuanto a Facebook, Laura Chávez dice bendiciones y también Rebeca Ramírez manda saludos y Lice Castro dice que Dios les bendiga. ¿Cómo se llama? Luis Chacón dice, digamos, dijo lo mismo que usted puso, que en 7 años tuvo 11 hijos Jacob y que Judá es alabanza. Nada más quería comentar decir esos comentarios de Facebook.
Johnny, mira cómo le agradezco que nos ayude con eso, porque queremos que haya una interacción entre Facebook, Zoom, los que están allá y los que estamos aquí. Y gracias, hermanos, por compartir esto. Es cierto, así es. Y bien, capítulo 46, ¿cómo lo llamaron? ¿Cómo llamaron este capítulo? Yo le puse descendencia de Jacob. Descendencia de Jacob, excelente. ¿Y hacia dónde desciende Jacob con esta descendencia? Ahí, A Egipto. A Egipto, muy bien, muy bien. Entonces, ahí está el encuentro de José y Jacob, ¿verdad? Eso fue, en algunas ocasiones que he leído esto, se me han salido las lágrimas, ¿verdad? Imaginándome eso. Este, eh, bien, eh, ellos descienden a Egipto. También otra forma que se puede llamar este capítulo de Jacob desciende a Egipto y ve a José. Ahora, según los primeros versículos, vamos a ver, ¿a quién le pregunto? Hermano Walter, según Génesis 46, versículo 3, según ese versículo, ¿era la voluntad de Dios que Jacob descendiera a Egipto? Ajá, Sí, exacto, exactamente. ¿Nos lo lee, hermano Walter? sí, señor. Génesis 46, 3. Dice, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Y el 4, nos lo lee, por favor. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Amén. Gracias, hermano Walter. Ahora les voy a hacer una pregunta a todos. Con gusto. Sí. Jacob desciende a Egipto por la voluntad permisiva de Dios o por la voluntad perfecta de Dios. Ok, voy a explicar un momentito. La voluntad perfecta de Dios es lo que claramente Él quiere. La voluntad permisiva es cuando Dios permite algo, pero realmente no lo quiere. Según este ¿sí? Perfecta. Por la voluntad Perfecta. Amén. Vea qué importante. Ustedes mismos lo pueden ver en la Biblia, ¿verdad? Se los digo porque hay Biblias que tienen comentarios y hay unos comentarios que son muy buenos, pero hay otros que no son bíblicos. Hay un comentario en una Biblia que según el que hace el comentario, Jacob desciende a Egipto por la voluntad permisiva de Dios. Eso es lo que esta persona que es muy buena, es una buena persona, pero como todos nosotros nos equivocamos. Ese es el punto de vista de él, pero eso no es lo que la Biblia dice. Y lo que me gusta es que ustedes lo hayan visto con la Biblia. Y es por eso que es tan importante que estudiemos la Biblia y luego los comentarios de los hombres, porque entonces ya tenemos un criterio, porque hay comentaristas tan buenos, algunos tan buenos cristianos, que uno piensa que lo que ellos dicen es palabra de Dios, o que cómo puede ser posible que ese hermano se equivoque. Pues sí, nos equivocamos los humanos. La respuesta final es la Biblia, y por eso usted y yo tenemos que aprender a estudiarla, ver lo que dice y luego ver qué dicen los hombres. Muy bien, sí, Cristina habló. Sí, pero usted iba a preguntar algo, ¿no? Sí, no, después de lo que usted diga. Bueno, gracias, vea. Es que aquí donde, qué bonito que cuando Dios le dice a Jacob que no tema descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación y que él descendería con él. Es Amén. así como cuando Dios nos pide algo, no tener miedo por saber que de verdad que si Dios nos lo pide, Él va a estar con nosotros. Y y si le dice que no temas, es porque siento que Jacob tenía algún temor. Claro. Y él le dice que no tema, porque allí te haré una gran nación. Entonces puede ser que Jacob está acordándose de lo que él le dijo en Génesis 15:13. Abraham. Y Dios dijo que
cuando Dios le dice a Abraham que, Ajá. que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya. Ellos eh, iban para una tierra que no es de ellos, donde exacto. serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Tal Ujú. vez como que, ¿será que ese era el temor que él tenía? Que ya iban para una tierra que no era de ellos, y Dios lo anima y le dice, no tengan miedo porque yo iré contigo. Amén. Excelente, Cristina. Y también les recuerdo que Jesús nos dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es como diciéndonos lo mismo, no teman, yo voy a ir con ustedes. Amén. 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 Muy bien, entonces, ¿qué les dice José en el versículo 33? Bueno, José está preparando a los hermanos. ¿Y qué le dice José a sus hermanos que posiblemente Faraón les va a preguntar? ¿Y cuál va a ser su oficio? Exacto, exacto. ¿Y cómo debían de responder ellos según el versículo 34? Hombres de ganadería. Perdón, Hombres de ganadería. exacto. Que también eran pastores y esto era porque para los egipcios un pastor de ovejas, ¿cómo lo veían? Abominación. Exacto. Entonces la idea de José, ¿cuál era? Que Es que que ellos vivieran muy bien aparte de Egipto, de la ciudad. exacto, que le dieran la mejor tierra, que era Gosén, y, y que vivieran aparte, ¿verdad? Como aparte del centro de Egipto, como que para tener cierta independencia, ¿ve? Ujú. Entonces, así podríamos decir, termina el capítulo 46 y empieza el capítulo 47. Aquí tenemos un mapa, esto es Israel, ellos tuvieron que caminar, no sé qué camino habrán cogido, pero tal vez cogieron este que estoy haciendo con el mouse, hasta llegar aquí a Gosén y Ramsés. Toda esta tierra es la tierra donde llegaron a vivir los israelitas, todo este lugar. Yo tenía Era, una pregunta. sí, ajá, Es que en los versículos 26 y 27, en el ajá, 26 dice que eran 66 personas que ajá, llegaron a Egipto, pero que ajá. me imagino que completan las 70 que dice en el 27 Ujú. con, con José y sus hijos y su esposa, 4 más, O tal vez con Jacob, o con Jacob. sí, tal vez con Jacob, Ah, sí. es que En total, yo sumando creí, eso, 75 personas. Eran 70 más las esposas de ellos. Dice que Bueno, son 75. Libro en Hechos 7, ajá, 7, ujú. 14, ajá, por ahí anda la descripción de, ajá. de, Bueno, vamos a ver, léanlo, por favor, don de- Agustín. que no hay contradicción, sino que Ajá. Eso. es Hechos, 7:14. vamos a ver, Hechos Dice, 7:14. enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Entonces, aquí dice que en el comentario lo que es, dice que aquí en realidad no hay ninguna contradicción. Había 70 personas en la casa de Jacob, pero Ujú. toda la parentela incluiría también las esposas y los hijos de Jacob. Ok, muchas gracias, hermano. ¿Cuál Muchas era gracias. eso? ¿Qué? 7:14. 7:14 hechos. Ujú. Gracias. Siempre que veamos, bueno, sí, Cristina. Es que, bueno, como leí eso, entonces estaba pensando que entonces si ahí incluían la esposa de José, que era una egipcia, fue que ella también se convirtió, entonces la contaban como el pueblo. Definitivamente ella llegó a convertirse
Ella Ajá. llegó a ser parte del pueblo, claro. Sí. También hay una posibilidad que estos 70 que se mencionen aquí se refieran a los 66 con los hijos de Jacob, 3 José y 2 de sus hijos, ya son 69, y el número 70 quizás Jacob, ¿verdad? Y ya 75, entonces como nos dice hermano Agustín, siempre que Ujú. veamos algo que la Biblia se contradice, seguramente algo no estamos viendo o algo no estamos tomando en cuenta, pero realmente ella no se contradice, sino que se complementa. Ujú. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos ahora al capítulo 48, ¿verdad? Papi, Sí, sí. diga, Jenny. Hay un comentario de Luis Fernando Ujú. que dice así, por fe Jacob salió de Hebrón y se dirigió a Egipto, y Dios honró su fe al revelársele de nuevo y renovar sus promesas. Eso fue Génesis 46 del 2 al 4. Amén. Después dice, Jacob sin duda recordó que Abraham había pecado al irse a Egipto. Ujú. El versículo 12, capítulo 12, versículo 10. Ajá, Y que a Isaac se le había prohibido que fuera allá. ajá, 26, versículo 2. De ok. modo que la palabra de Dios le da de nuevo la seguridad. En lugar de ser un lugar de derrota, Egipto sería un lugar de bendición porque la nación crecería a pesar del sufrimiento. Qué bueno, excelente, Luis, gracias por esos comentarios. Quizás también ahí estaba el temor de Jacob de ir a Egipto, ¿verdad? Por esas cosas que ya nos mencionó Luis Fernando, pero aquí Dios le confirma. Y recuerde, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Lo que Dios quiere lo va a revelar claramente. No tenga miedo, no se preocupe, no pregunte cómo. ¿Cómo lo irá a ser Dios? No, no, eso no es su problema. Dios sabe comunicarse con nosotros y nos va a demostrar claramente qué es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Y así pasó con Jacob cuando tenía miedo de descender a Egipto y Dios le aclara, no, vaya, yo voy a ir con usted. Ujú. Ahora, en el capítulo 47, antes de pasar al 48, aquí sucede algo. José a quienes presenta a Faraón en los primeros 4 versículos. A Al su papá. padre y a su hermano. Ajá. ¿Cuántos hermanos presenta? Según el 5 versículo varones. 5, ¿verdad? 5 varones. Varones. ¿De cuáles edades? ¿Ah? ¿Cuál Eh, versículo? 47:2, sí. Ah, Bueno, no, cinco no dice las varones. edades. Ujú. Son 5 varones dentro de sus hermanos, sí. Ujú. Ajá, ok. Muy bien. Y presenta también entonces a su papá. Faraón le hace Jacob hace algo con Faraón, hermano Walter. Génesis 47, versículo 7 y versículo 10. ¿Qué es lo que hace Jacob con Faraón? Ujú. Eh, presenta delante de Faraón y Sí, ¿y qué hace Jacob con Faraón según el versículo 7 y el 10? dice que también José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón Ajá, y lo sigue. bendijo. Ajá, Y Jacob bendijo a Faraón, entonces, ¿qué fue lo que hizo Jacob con Faraón? Bendecirle. lo bendijo. Amén, amén. Y sin duda alguna, el menor, ¿cómo es? El que bendice es mayor. Bueno, espiritualmente Jacob era mayor que Faraón, aunque este Faraón es todo un siervo de Dios, por todo lo que hizo con el pueblo de Dios. Se ve que él llegó a conocer a Dios por todas sus actitudes, toda su generosidad con Jacob, con José y con toda la familia de José. Todo Eh, eso lo hace pensar a uno que él conoció al Dios vivo y verdadero. Sí, Walter.
Usted sabe que sí, porque este faraón, desde el momento de que yo me puse a pensar que tenía la inquietud acerca de los sueños, Ujú. ese es el mismo, ¿verdad? Sí, 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 claro. exactamente. Sí. Entonces, y esto ya estaba en el plan de Dios, este faraón. Ujú. Y Así esto del es. plan de Dios, al final, él se da cuenta que es el Dios verdadero. Amén. Y Jacob viene y lo bendice. Ujú. Entonces, uno se pone a pensar como que sí, verdaderamente conoció a Dios. Amén. Sí, eso es lo que parece, es Parece, ¿verdad? Pero hey, sí, uno no puede. Sí, sí, los frutos es lo que dicen, ¿verdad? Que las actitudes de él con la palabra de Dios, con José y con el pueblo de Israel, en realidad son excelentes, buenas desde su principio hasta el final, ¿verdad? Inclusive en los últimos capítulos, cómo deja a José a llevar a enterrar a su papá y un montón de gente se va de Egipto a enterrar a Jacob a la tierra de Canaán. Todo esto nos muestra que realmente este hombre era un hombre, un siervo de Dios, en verdad, Ujú. que Dios puso y que tuvo la capacidad de permitir que otro hombre le gobernara la tierra y salvara el mundo. Sí. ujú, ujú. Pero tengo otra pregunta para Sander. Sander, en Génesis 47, en el versículo 8, Faraón le pregunta a Jacob cuántos años tiene. ¿Y cuál es la respuesta que le da Jacob en el versículo 9? ¿Y qué le parece a usted esa respuesta? Dice que los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres, en los días de su peregrinación. Muy O sea, bien, yo te digo aquí que Jacob le dijo a Faraón que de ahí era una persona bastante longeva, porque eran 133 años, ¿verdad? ¿y era una Y persona qué, perdón? una persona longeva, que eran más de 100 años. Sí, Y sí. lo que yo entiendo ahí es claramente que él ve que, te dice claramente que no fueron años pocos y malos los que han sido en la vida de él. O sea, que la mayor parte de su vida fueron momentos muy bonitos para él. O sea, años de vida de alegría y gozo. Porque Mm, dice también que son, dice que realmente dice ahí que, ¿dónde está el número? Dice que son 130 años pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. O sea, que tuvo más alegrías y gozos que años de tristeza. Tengo entendido yo así. bueno, en realidad, donde yo veo la respuesta de él, usted tiene razón en decir que él es longevo, o sea, que vive muchos años, pero la perspectiva de Jacob con respecto a eso, me parece que no es así. Jacob no piensa igual, porque si pensara igual, él diría, tengo muchos años, ¿ve? Pero, ¿qué dice él, Sander? ¿Cuántos años, cómo fueron? ¿Muchos o pocos? Pero dice que fueron pocos. Pocos. Entonces, la perspectiva de él no es que él había vivido muchos años. En cierta forma, bueno, él tiene razón porque él se está comparando, tiene razón en el sentido que se está comparando con Abraham, que vivió 175 años, y con Isaac, que era el papá de él, que vivió 180 años. En ese sentido, pues, tiene razón, pero es correcta, ajá, Johnny David, díganos. No, termina el pensamiento y No, no, después, es una pregunta, que si es correcta esta forma de ver la vida de parte de Jacob. pues no, ¿Por qué no? porque, porque realmente Dios ha tenido mucha misericordia a él. Exacto. Él lo bendijo, pues con solo darle esa bendición tan grande de ver a su hijo, que su hijo que se había perdido, que se consideraba muerto, lo había visto ser señor de la potencia mundial en ese momento, y que estaba vivo y que con tanta bendición, eso es, bueno, algo que resucita a cualquier persona, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces,
Y no solo eso, sino que Dios tuvo misericordia de Jacob por mucho tiempo, lo protegió de Esaú, su hermano, Ujú. de muchas cosas. Y De Labán también. de Labán también, sí. Ujú. Ujú. Sí. ¿Y qué más? ¿Iba a decir algo más? No, eso sería. Ok, muy bien. Eso nos recuerda que a veces así es nuestra perspectiva. Dios nos bendice. Vea, aquí Jacob tiene muchos años. Tiene muchos años, tiene 130 años, pero él dice que son pocos. Luego, Jacob está ahí por bendición de Dios. Su hijo prácticamente es el rey del mundo, prácticamente, ¿verdad? Ujú. Y sin embargo, él dice que son malos los años. Con tanta bendición, no sé, a veces somos así. Dios nos bendice un Ujú. montón y nosotros seguimos como quejándonos, ¿verdad? Como viendo que sufrimos mucho. Sí, Johnny David. Nada más quería hacer un comentario de que Luis Fernando hizo en el chat. Ajá, díganos. Es más que todo en cuanto a la bendición que dio Jacob a Faraón. Dice que Jacob bendiga a Faraón y que Faraón se haya dejado bendecir por, por Jacob, significa que Faraón entendió que Jacob era un hombre especial y enviado por Dios. Amén. Buenísimo. Excelente. Y entonces, recuerden cómo ver la vida. Hay gente que ve la vida como pobrecito yo. Quiera todo lo que yo he sufrido. Ujú. Y tienen a cada rato, sacan el violín, ¿verdad? A cada rato. Entonces, basta. Ujú. Lástima, él había dicho basta, pero no bastó. Siguió como una perspectiva todavía un poco negativa, ¿verdad? Sí. Ujú. Muy bien. Entonces, ¿de cuántos años muere Jacob según el versículo 28? Génesis 47, 28. 147, ¿Cuántos años entonces vivió en Egipto? 17. 17 años, exactamente. Johnny David, levantó la mano otra vez. Sí, señor. Laura Chávez dice, Faraón es un ángel en el camino de José. Estas son las personas utilizadas para que se cumpliese las promesas de Dios a Abraham. Una vez más, la Biblia nos habla de que Dios usa lo más vil para llevar a cabo la escritura. Creo yo, dice ella. Corríjame si estoy equivocada y que a pesar que muchas veces nos equivocamos como Jacob, Dios nos perdona como lo hizo con Jacob, devolviéndole a su hijo. Amén. Sí, sí, sí. Bueno, en realidad, no sé exactamente a quién, doña Laura dice que Dios usa lo más vil. Me imagino que se refiere a Jacob, me imagino. Y de verdad No, que yo a creo que Faraón, yo a creo que se Faraón. refería a Faraón por ser una persona que no es de Israel en ese tiempo. Ajá, ok, sí. Ujú. Me imagino que se refiere a él. Si se refiere a Faraón, sí, por no ser de Israel y a la vez era una persona, la persona más importante del mundo en ese momento, Ujú. ¿verdad? Y Dios, ahora, ¿cuál era la tendencia de estas personas? No querer nada con Dios y ser ellos mismos Dios, Ujú. pero Faraón permitió que Dios fuera Dios y no él, ¿verdad? Y yo, sí, uno puede decir, bueno, es que esta gente eran idólatras Ajá. y se decían ser dioses ellos mismos por ser Ujú, faraón, ujú, sí. pero al reconocer cuando José le reveló, digamos, y Dios le reveló los sueños a José para que se lo diera al faraón, Ujú, él reconoció que era Dios. exacto, exacto. Entonces, ya es como todo ser humano, ¿verdad? Llega a darse cuenta, en cierto tiempo uno se da cuenta de los errores, ¿verdad? Ujú, Probablemente, no sé, en su momento, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Todo lo que Dios hizo con Egipto durante todo este tiempo, ¿verdad? Que ujú, fue, por medio de Egipto, Dios, gobernando José, Dios salvó el mundo en ese entonces, ¿verdad? amén. Del hambre. Exacto, así es, exacto. Muy bien, Johnny David. Sí, nada más un comentario de Sanders, Ajá, Sanders, perdón, sí, Sanders, ya me enredé. sí.
Sí, Dice él que es interesante lo del capítulo 46, versículo 34, con lo que dice también el capítulo 47, versículo 3. Y ahí se ve lo que Dios hizo con Faraón. es cierto. Tiene toda la razón, hermano Sander, porque ya José conocía tanto a Faraón que él les dijo, si él les pregunta cuál es su oficio, ustedes respondan tal cosa. Y eso es lo que primero hace Faraón en el versículo 3. ¿Cuál es su ocupación? Se ve que José conocía muy bien a Faraón. Muy bueno, buen aporte también, hermano Sander. ¿Y Cristina? Que en el versículo dice donde Jacob dice que pocos y malos han sido mis años, es porque también él en la niñez el papá prefería más al hermano. Ahí no eran muy buenos los días. Cuando se fue para donde Labán, ahí también lo tenían mal. Sale donde Labán y le pasa lo de José. Fue un tiempo de mucho dolor y sufrimiento y él está comparando la edad de él con la de Isaac y Abraham, que vivieron muchos años. Por eso él dice, pocos son mis años a comparación de ellos. Y malos porque fue una vida como de sufrimiento y sufrimiento. Hasta ahora ya iba a vivir una vida como bonita, con los nietos, con Jacob, con José, que ya estaba ahí. Entonces, yo pienso que tal vez él se refiere también a eso. Sí, es cierto. Pero una pregunta más. ¿Por qué es que sufrió tanto? Porque él se lo buscó de por mentiroso y engañador. Exactamente. Por mentiroso. Por Exactamente. jugón. Sí, exactamente. Así es. Más bien ahí él está, bueno, Ajá. él está como, se pasa un poquito porque se hace sentir como pobrecito yo. Ajá. Y la gran mayoría de sufrimiento fue por cabezón. Exacto. Pero sí, ahí se puso la mano en el corazoncito y tocó violín. Sí. Ahora, ¿cuántos años entonces vivió Jacob? Me dijeron. 147. ¿Y de cuántos años llegó a Egipto? 130. Entonces, ¿cuántos años vivió en Egipto entonces? 17. Ok, muy bien. Esas cosas son importantes tenerlas en mente, ¿verdad? De verdad que esos iban a ser los mejores años de la vida de él, en cierta forma, ¿verdad? Ok, capítulo 48. ¿Quién bendice a quién en el capítulo 48? Jacob bendice a José y a sus 2 hijos. Exacto, exacto. Así es. Johnny David, ¿usted va a decir algo más? ¿O ya dijo todo lo que tenía que decir? Sí, ya dije todo. Ya. Muchas gracias. Ok. Bien, entonces aquí está cómo Jacob bendice a los hijos de José. Estos dos hijos, ¿cómo se llamaba el mayor? Manasés. Muy bien. Bueno. Ajá. ¿Y el segundo? Efraín. 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 ¿Y a quién puso como mayor Jacob? Efraín, A Efraín. ¿Y Efraín era el el mayor o el menor. menor? El El menor, menor. ¿verdad? Exacto. Ahora, estos dos hijos llegaron a ser como hijos de quién? De Jacob. De Jacob. Entonces, Jacob bendice a José, ¿cuánto con respecto a sus hermanos? El doble. Eso, yo tengo una LPU en cuanto a eso. Dios, a través de Jacob, bendice el doble a José. Con Job también le dio el doble. Dios es muy misericordioso y compasivo. Santiago 5:11. Y ellos, ellos habían hecho sufrir a José. Job sufrió mucho y a los dos Dios les bendijo el doble. Entonces es una de las cosas, este libro se llama Enséñame tus caminos. Uno de los caminos de Dios es ese, que cuando una persona que es un siervo de él ha sufrido mucho, parece que a Dios le agrada bendecirle el doble.
Interesante, interesante. Sí, Jefe, una consulta. ujú. ¿Por qué es que Jacob cruza los brazos para bendecir a cada uno de los hijos de José? Creo que era la voluntad de Dios, pero también creo que como él era menor con respecto a su hermano y Dios lo bendijo a él más que a Esaú, siento que él quería hacer eso, que igual que el menor fuera mayor, que No, que el menor sirviera al mayor. sí, No, como digamos, es al revés, sí, que el mayor sirviera al menor. o que el menor fuera el mayor, Ajá. como Dios hizo con él y Esaú. Él era el menor y Dios lo hizo mayor a él. ¿Ve? Creo que era por eso, pero también era la voluntad de Dios. Ese era el plan de Dios. Sí. Ujú. Sí, Sí, Que Walter. de hecho José se molesta Ajá, cuando Jacob hace eso, pero es sí, donde Jacob le dice que así es como tiene que ser. ajá. es cierto. Eso simboliza bastante entonces eso y tiene sentido, ¿verdad? Porque Ujú. como que ahí viene la tradición, ¿verdad? Sí, sí. Y saben una Sí, cosa, ajá, Cristina. sí, que, que Dios, que hay que respetar las decisiones de Dios, Amén, porque, digamos, lo que Él decide o lo que le da a uno al otro, si bendice más a otro y al otro, hay que siempre aceptar y respetar esas decisiones de Dios. amén. Todos sus caminos son justos y rectos. Nadie puede recibir nada si no le fuera dado del cielo. Amén. Entonces, Jonatán, el hijo de Saúl, entendió muy bien eso. El reino, humanamente hablando, pertenecía a él, pero él entendió que Dios escogió a David en lugar de él. Y él no se rebeló, no se enojó, más bien apoyó la decisión de Dios y apoyó a David. Así que Ujú. Dios cambie nuestro corazón para ser como hizo Jonatán, para ser como hizo Bernabé, porque Bernabé era el líder cuando salió con Saulo, pero de repente el líder llegó a ser Saulo o llegó a ser Pablo. Entonces, pero Bernabé supo quitarse, era un hijo de consolación. Entonces sí, lo que Dios tiene para nosotros nadie nos lo puede quitar, pero no nos sintamos mal si nos parece que Dios le da más a otro. Él, las decisiones que toma son buenas y son justas. Entonces, amén. Seguimos con el capítulo 49. ¿Quién bendice a quién en el capítulo 49? Jacob bendice Jacob, a todos sus hijos. Exacto. ¿Y a quién? A Rubén, que era quién? Según el versículo 3, era, Primogénito, ¿y qué pasa con su primogenitura? la pierde por acostarse con una de las siervas de su papá. Exacto, con la sierva de Raquel, ¿verdad? Entonces la pierde. Vea lo que, aún sin que estuviera la ley, lo, cómo afectaba, cómo afectaba la inmoralidad, aún en esos momentos en que Dios todavía no había revelado, no cometerás adulterio. Vea cómo eso es un pecado tan fuerte que aún antes de la ley hace que una persona como Rubén pierda su primogenitura. Entonces quiere decir que, y el segundo y tercer hijo, ¿quiénes son? Según el versículo 5. Simeón y Simeón Leví. y Leví. Ok, a Simeón seguiría la primogenitura o a Leví. Pero ¿qué hicieron ellos? Que prácticamente su bendición no parece muy buena para ellos. Por haber asesinado a un montón de hombres. Exacto, Se vengaron. Los que se exacto. vengaron, sí. La justicia, la ira del hombre no obra la justicia de No, Dios. obra la justicia. Ujú. Sí. Entonces, quiere decir que la primogenitura tendría que pasar ¿hacia quién? A Judá. A Judá. Pero Judá también hizo sus cositas, ¿verdad? Recuerda con cómo se metió con la nuera y todo. Bueno, la cosa es que vamos a ver más adelante en la Biblia cómo la primogenitura Dios se la da a José, pero en papel. Pero en realidad, en la práctica, es como que Judá fuera el primogénito. Porque ¿qué involucra la bendición a Judá en Génesis 49:9?
cachorro de león es Judá. Y, exacto. Y estudiando Apocalipsis, cuando lo estudiamos en Apocalipsis 5, ¿a quién llamaron el león de Judá? A Jesucristo. Jesús. Exacto, al Señor Jesucristo. Vea que desde ese momento ya estaba profetizado que Jesús vendría de Judá. Y de hecho así lo dice, ¿verdad? Ahí en, ajá, sí, Es- Cristina. que aquí cuando bendicen a Judá, ¿cómo no le reclaman como a los otros lo que él hizo con Tamar? Sí, Y es tal vez porque como él, por la actitud que él tuvo con Benjamín, sí. de que él prácticamente estaba dando su vida por Benjamín. Entonces Ujú. siento que tal vez eso hizo que ya no vieran esa parte feilla de él. Sí, sí, es cierto. Y también se me está ocurriendo en este momento que quizás también porque yo sé que no hay mucha diferencia, pero esas cosas Judá la hizo afuera, no la hizo como Rubén, que lo hizo dentro de su familia. ¿Me explico? Yo sé que Sí. no hay mucha diferencia, pero es más irrespetuoso hacerlo adentro, ¿verdad? Pero sí, seguramente también porque él cambió, realmente se convirtió como el líder, un buen líder, cuando él estuvo dispuesto a responsabilizarse por Benjamín. Y Dios lo escoge para que sea la persona de donde va a venir Jesucristo, ¿verdad? Versículo 10, Génesis 49:10, el cetro no se apartará de Judá. Eso es, el reino no se apartará de Judá. Y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Ahí se está profetizando la venida del Señor Jesucristo. Para terminar, llegamos al capítulo 50. Perdón, papi, no es una pregunta. Sí, sí, En la bendición, en el versículo 10 de la bendición sobre Judá, ¿quién es Silo? se cree que es Cristo. Ah, ok. ¿Y qué Sí, significa Silo? No, no, es que no lo he buscado. la verdad. algunos piensan que significa descanso. Ah, ok. Y algunos hacen una relación, pero esto no es que es exactamente así. Es posible, no Ah, es ok. que es así, pero hay una Ujú. relación con este Silo, con el Selah de los Salmos, que es Ah, ok. con un descanso musical. Algunos Ujú. encuentran como una relación en cuando dicen los Salmos Selah, que es un descanso musical. Algunos piensan que quizás Silo tiene que ver y Selah con Jesucristo. Ujú. Amén. Pero aquí está claro que es Jesucristo porque dice hasta que venga Silo y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Ujú. Entonces, definitivamente está hablando de Jesucristo, sí. Ah, ok. Ujú. Este, Sí, qué bonito aquí cuando le dan la bendición a José, ¿verdad? Que le dan todas las bendiciones, la bendición de todas las bendiciones. amén, así es. La bendición, esa es la bendición de la obediencia. Ujú. Podemos hacer lo que queramos, no debemos, pero si obedecemos, la obediencia trae bendición. So, Ah, ajá, sí. esa parte, entonces, que la primogenitura le llegó a José al final, ¿verdad? Sí. Pasó por los hermanos y Ujú, todos cometieron pecados en el ujú, sentido en que dos de ellos por inmoralidad ujú, y los otros por venganza. ujú. Sí, Y cómo, ¿verdad? Afecta en ese entonces, conociendo eso ellos, que para Dios eso era muy grande, ¿verdad? ujú, Ser el primogénito, ujú, no le dieron el verdadero sentido. sí, Vea que José tuvo la oportunidad de cometer el pecado, bueno, tuvo sí, tentado a cometer es cierto. y él se mantuvo. Amén. Y vea cómo Dios lo bendijo, que le llegó ser primogénito, siendo casi bueno, el último, mejor dicho. Exacto. Casi el último, el penúltimo, Y sí. él respetó y guardó y se mantuvo. Es Sí, una gran enseñanza en este tiempo, para todos nosotros, la verdad. sí, porque hoy día se enseña que es bueno cometer inmoralidad, que Y usted es dueño, que todo el mundo lo hace, que eso es que normal. es un derecho suyo, usted puede hacer lo que usted quiera, pero realmente eh, la bendición está en la obediencia. Y Amén. Ujú. la obediencia y la pureza traen bendiciones Amén.
increíbles y grandes. Aquí lo vemos y lo hemos visto en la Y vida. más y más espirituales que materiales. Sí. Qué bonito es ver cuando una pareja se casa, ¿verdad? Y se pudieron guardar hasta el día del matrimonio. Amén. La felicidad de esa pareja, ¿verdad? Ay, Cómo pueden disfrutar de la bendición de Dios? Y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que animamos a usted, joven, que le están invitando a cometer inmoralidad. Hijo mío, no te dejes engañar. No codices su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Entonces, recuerde que Dios dice, no cometerás adulterio. Dice su hermosura. Ajá, exactamente. Y dice la Biblia que honrosos sean todos el matrimonio y la cama sin mancha, pero a los adúlteros y los fornicarios juzgará Dios. Entonces, y si usted ha caído en uno de esos pecados, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él le puede dar una nueva vida y le puede dar poder para vivir una vida limpia, una vida diferente, una vida que glorifique a Dios. Y entonces usted va a empezar siendo una bendición para, para muchas personas y para los que le rodean. Capítulo 55, 50, perdón, ya me pasé. Génesis 50, ¿cuál es el tema? La muerte de Jacob y de José. Ajá, exactamente, la muerte de Jacob y de José. ¿Y a dónde sepultan a Jacob? en Canaán, en la tierra que había comprado Abraham, en los E- sepulcros. Exacto, en la cueva de Macpela y en esa propiedad, excelente, sí. Y ahora, ¿cuál es el miedo de los hermanos cuando ya sepultan a Jacob? Que por cierto, ahí vemos otra vez la buena actitud de Faraón, ¿verdad? En permitir que casi todo Egipto se vaya, ¿verdad? Todo su liderazgo se fue, ¿verdad? Él no tenía miedo de José. José realmente le sirvió, fue fiel, por eso recogió toda la plata, todas las tierras, todas las personas para Faraón. José era un hombre de confianza para Faraón. Faraón llegó a ser lo que llegó a ser porque Dios usó a José, ¿verdad? Y él permite que se vaya. Y cualquiera podía pensar que José podía quedarse con toda esa gente y hacer una revolución en Egipto, pero ni por la mente le pasaba a Faraón porque conocía al Dios de José, me parece a mí, y conocía a José, que era un siervo fiel. ¿Cuál es el temor de los hermanos ahora que el papá ha muerto? Que José les haga daño. ¿Y cuál es la actitud de José? Bueno, vemos a José siempre con un corazón limpio, Ajá. con un corazón lleno de amor y le dice a los hermanos que no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Amén. Y entonces, ¿qué hizo José con los hermanos? No les Ellos, hizo mal. exacto. Y ellos le pidieron ¿qué a José? ¿Qué le pidieron a José? De una u otra forma le pidieron ¿qué a José? Perdón, que los perdonara. Exacto, exacto. ¿Y qué hizo José con respecto a ellos? Con respecto a eso. De los perdona, pero también Exacto. sí, él reconoce Ujú. de que ellos no hicieron mal, que fue Dios el que los llevó ahí. Sí, él ve que en medio de esa mala actitud de ellos, Dios usa eso para el bien de la vida de José, de ellos mismos y del mundo, Sí. ¿verdad? ¿Qué versículo en el Nuevo Testamento nos habla de algo muy parecido? Porque lo Romanos ve. 8:28, Ajá, sí. ¿Puedes leernoslo, Cristina? sí, señor. Puede, por mientras Cristina busca ese, voy a leer el Génesis 50:20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se perseverara la vida de mucha gente. Y en el Nuevo Testamento, Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. amén, amén. Muy bien, entonces aprendamos a perdonar, recordemos que aún las cosas que gente que piense mal contra nosotros y trate de hacernos daño, ¿qué puede hacer Dios con ese mal, con ese daño? ¿Cómo puede convertirlo para nosotros? En bien. En En bien, bendición. exacto. Y así Dios nos madura
y nos hace Ujú. personas que podamos ser de bendición para otros. Por eso es que tenemos que perdonar también. ¿Y Ujú. qué les Este, hace? Sí, Cristina, no, es ¿qué que, les? Diga, disculpe, no se preocupe, no se no, preocupe. diga usted, es que era un comentario que iba a hacer, pero ahora. No, dígalo primero y porque lo que voy a decir ya prácticamente es para terminar. Es que los hijos de Jacob cumplen el juramento de llevar al papá a la sepultura que él quería. Así es Dios con nosotros. Él cumple sus promesas. Él es fiel, pero tenemos que ser obedientes. eh, y en la obediencia a Dios nos va a dar más de lo que nosotros merecemos. Nos va a dar grandes bendiciones. Amén. También que José, al pedirle a los hermanos que lo sepultaran allá, entonces es porque José sabía que él no pertenecía a esa tierra. Él sabía que un día Dios lo sacaría de ahí. Y eso, y por eso les pide antes de morir que se llevaran sus huesos para el lugar donde él pertenece. Amén. Entonces él estaba ahí, actuó como egipcio, se vestía, hablaba como ellos, pero su corazón nunca cambió y él sabía de dónde venía y dónde él iba a ir un día porque Dios lo había prometido. Amén. Exactamente. Y por eso José hace jurar a los hermanos Que se lo lleven de ahí. exacto, que se lleven los huesos de él, ¿verdad? Y vamos a ver cuando ellos, porque aquí termina Génesis y empieza Éxodo. ¿Qué significa Éxodo? Salida. 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 Sí. Cuando ellos salen, vamos a ver si los israelitas cumplen con este juramento con José. Y cuando lleguemos al libro de Jueces, vamos a darnos cuenta si sepultan los huesos de José en la tierra de Canaán. También cuando lleguemos a Apocalipsis, en el año, estamos en el 23, en el año 28, 2028, si Dios quiere. Amén. Cuando lleguemos a Amén. Apocalipsis, tengamos en cuenta esto que les voy a decir. Aquí está en el libro de Génesis la primer potencia mundial. Nada más recuérdenlo de aquí a 5 años. Es, José está seguro que Dios los va a visitar. Así termina el libro de Génesis, ¿verdad? Ujú. Para empezar el libro de Éxodo. Ustedes pueden ver que es una continuación el libro de Éxodo. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Entonces, Johnny, ¿nos puede despedir de las personas que están en Facebook, por favor? Sí, señor. Muchas gracias por todos los que estuvieron en Facebook. Veo que estuvo Lisette Castro, Luis Fernando Chacón, Laura Chávez, Anais, Patricia Neff, Fiorella Chacón, Rebeca Ramírez Corrales y vamos a ver quién más. Yo creo que son los que puedo ver en este momento, pero sí hubo bastante participación. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Amén. Sí, bendiciones también aquí. Ya algunos ya se fueron, pero estuvieron también aquí. Pero aquí está Sofía. Bendiciones, Sofía. Bendiciones, Cristina. Bendiciones, Amén. hermano Agustín y hermana Ruth. Bendiciones, Amén. Cindy. Gracias. Amén. Amén. Bendiciones, Johnny David. Hermano Sander. Hermano Walter y doña Laura y Judith. Bendiciones, Candy. Bendiciones. Amén. Bendiciones, Salomón, Joy y el nietito que viene de camino. Que Dios les bendiga a cada uno. Nos vemos si Dios quiere. Bendiciones para ustedes, dice Sofía. También, gracias por el espacio. Entonces, nos vemos de hoy en 8. Empezamos ya con el libro de Éxodo. Hacen la tarea de la primera semana para el libro de Éxodo. Hasta luego. Amén. Dios bendiga. Amén. Gracias. Amén. Buenas Amén. noches a todos. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches. Amén.